Buenos días, Iglesia de Tucumán. Hace más de 30 años, no voy a decir cuántos más, que no pisaba esta iglesia. Así que ya no me acordaba de muchas cosas. Y después de toda una turbulencia que Susana conoce, finalmente puedo estar este sábado con ustedes, porque un virus dispuso antes, bueno, no quiero decir que fue un virus, porque estuvimos orando para que Dios dirija las cosas, y por algo estoy en noviembre y no en agosto, era en agosto. Así que gracias por abrir la puerta de esta casa de adoración. Y qué lindo que es ver una iglesia viva, una iglesia que tiene niños, que tiene bullicio. Leí por ahí que si hay niños que lloran durante el sermón, es porque la iglesia tiene futuro además de presente. Y me gusta pensarlo así. Una cuestión de adoración. ¿Han escuchado ustedes, a ver si me funciona, el pasador? Parece ahí. Ahí. ¿Han escuchado ustedes esta frase? ¿Han escuchado alguna vez este refrán? Para educar a un pueblo hace falta una tribu entera. Podemos poner las luces, porque no va a haber mucho para leer. Hace falta una tribu entera. Cuando yo tenía 4 o 5 años más o menos, caminaba desde mi casa hasta la iglesia, que nos quedaba una sola cuadra, y caminaba del dedo, prendida del dedo de mi papá, que tenía una mano muy grande, y yo iba escuchando que los zapatos de mi papá producían este sonido, shik, 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 cada vez que pisaba. Eran épocas de unas suelas distintas de las que usamos ahora, y el camino no estaba pavimentado. Y yo sentía una admiración tan grande de que los zapatos de mi papá hacían un ruido que por más que yo me esforzaba no lograba hacer con mis zapatitos. Y yo pensaba, cuando sea grande, me voy a comprar unos zapatos que hagan ruido como los de mi papá. Llegábamos a la iglesia y ahí estaban todas las alumnas del CAP, del CAP en aquel momento, alumnas de secundario y algunas de nivel superior, y yo las miraba y decía, ay, cuando yo sea grande me voy a parar como se para esa chica, qué elegante. Cuando sea grande voy a pronunciar la S, porque yo ceseaba, hablaba con Z en esa época. Y todo el tiempo estaba escaneando lo que sucedía a mi alrededor, eligiendo lo que yo quería hacer. ¿Por qué es así? Para educar a un niño hace falta una tribu entera. Por allí, alguna estrella de fútbol que todos conocemos usaba repetitivamente esta frase: yo no soy modelo de nadie. ¿La escucharon? Lamentablemente, entre otros errores, este es un gran error que cometió, porque sí, todos somos modelos de los demás, nos guste o no. Y los niños nos están mirando, los niños se sienten acompañados o se sienten abandonados a través de nuestra figura. Y en esta mañana yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Bueno, parece que estoy saltando ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y van a encontrar allí una historia que es plenamente conocida por todos. Una familia compuesta por un esposo, una esposa y una tercera en discordia. Ustedes conocen la historia. Ana deseando tener un hijo porque era una época en la que tener un hijo se consideraba una enorme bendición y por lo contrario, no tenerlos era percibido como que Dios les manifestaba su desagrado, era como una maldición. Y en ese contexto,
para empeorar la situación, Ana tiene que verle la cara todos los días a una persona que ejerce violencia intrafamiliar. La miraba con soberbia, se le reía: yo tengo hijos, vos no. Qué terrible situación. Esa era la realidad de Ana. Y en ese contexto es que ella derrama su alma ante Jehová, como leemos en la Biblia, y le pide un hijo. Yo no creo que haya sido la primera vez que Ana pedía un hijo. Tiene que haber estado orando hace mucho. Pero en ese momento Dios consideró que era oportuno concedérselo y nace Samuel. Samuel, que significa Dios ha oído. Y junto con haber escuchado a Ana, Dios le devuelve la paz, le devuelve la autoestima, le devuelve el gozo. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que puede haber enfrentado la educación de este hijo tan buscado, Ana y Elcana? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones como padres? Permítanme compartir algo que tomé de Instagram. ¿Qué preocupaciones tienen las familias hoy? Este es un texto irónico, no lo tomen como un escrito está. Asegúrate de que las necesidades académicas, emocionales, psicológicas, mentales, espirituales, físicas, nutricionales y sociales estén cubiertas mientras eres cuidadoso de no sobreestimularlos, no subestimarlos, no medicarlos inapropiadamente, no ser un padre helicóptero o ser negligente dándoles libertad en el uso de pantallas, dándole alimentos procesados o envasados en plástico. Asegúrate de ser positivo, socialmente consciente, equitativo, pero también cálido y amoroso, pero alimentando la independencia. Amable pero no muy permisivo, cuidando de comprar comida libre de pesticidas, muy enfocados en la lectura diaria a sus hijos, cultivando un hogar multilingüe, prefiriendo una casa con un gran patio para que los hijos jueguen, y también no olviden usar aceite de coco. Bueno, es una ironía todo este listado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué presión que hay hoy día a través de las redes acerca del tipo de padre que tenemos que ser! Es como que nos colonizan la mente, ¿no? Así es como tienes que ser. Y quiero hablarle a mi generación de padres. Quizás nosotros tuvimos que lavar pañales de tela, cosa que no hace esta generación. No teníamos peloteros que nos ayude a entretener a los chicos en los cumpleaños. Era todo organizar juegos y tener niños corriendo por la faz de la tierra, ¿no? Pero no teníamos la presión que tienen hoy los padres jóvenes. Yo trato con muchos padres jóvenes, soy abuela de 4 nietitos y veo la angustia que sufren por esta presión externa de cómo tienen que ser. Encima con opiniones muy encontradas a veces, de lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Así que tengamos compasión con los padres jóvenes. En lugar de criticarlos, acompañémoslos en la crianza. Quiero volver a llevarlos a la Biblia, Primera de Samuel. ¿Qué era lo importante para Ana? ¿Qué es lo importante hoy? ¿Cuáles son las prioridades? Yo me imagino a Ana presenciando cada día el desarrollo de su hijo. Si hay algo hermoso, padres, hagan memoria, los que tienen hijos grandes, era presenciar esas miradas, esas primeras miradas inteligentes, las primeras palabras, esas frases equívocas que nos hacían tanta gracia. Es tan hermoso ver florecer a nuestros hijos. Elena White dice, a ver, ahí, bien. Elena White dice
que desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. Y fíjense que a ella le dio mucho trabajo tener ese hijo, pero le enseñó a considerarse como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que le rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. La crianza de su hijo era un acto de adoración, que es una manera distinta de educar. Versículo 21 de Primera de Samuel en adelante. Ana no fue al encuentro anual en el templo ese año que nació Samuelito. Y le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allí para siempre. Un acto de adoración muy difícil de entender para alguien que le costó tanto tener un hijo. ¿Cómo le prestaría ella su hijo a alguien que ni siquiera conocía bien? Además, tan lejos, sabía que lo vería como mucho una vez al año. Y no era época de WhatsApp. Yo esta mañana lo primero que vi cuando me desperté fue una foto de mi nieta que se había despertado a las 6:30 de la madrugada del sábado y me mandaron una foto. ¡Qué maravilla que hoy podemos vernos a la distancia! Pero esta no era una época de comunicaciones. ¿Cuál era su motivación para dejarle su hijo a alguien en el templo? Bueno, ella entiende que su hijo no es un trofeo, que no es una realización personal, es un don de Dios. Versículo 23. Elcana, su marido, le responde: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová su palabra. Había acuerdo entre los cónyuges. Algo tan importante en la crianza de los hijos es educar juntos. Si hay algo que daña a nuestros hijos, es que yo soy el policía y el otro es policía malo, policía bueno, ¿no? Algo que le hace daño, y ahora me pongo en el rol de abuela, es los abuelos contradecir la educación que están dando los padres. Tenemos que estar de acuerdo, todo el núcleo que educa. Por eso es importante incluso elegir una escuela que esté alineada con el pensamiento educativo de la familia. Muy importante. Incluso si hubiere hogares divididos, porque son cosas de esta vida, donde ya hubo un divorcio, se han formado nuevas familias, el padre y la madre van a seguir siendo el padre y la madre para siempre de ese hijo que tuvieron. Y tienen que ponerse de acuerdo. Capaz que no están de acuerdo con el alquiler de la casa, con un montón de cosas, pero con los hijos no. Tiene que haber acuerdo. Y aquí Elcana, la señora White dice que él miraba y seguía con emoción las oraciones y la crianza de Ana, de su hijito Samuel. Elcana apoyando. Dice el versículo 23 que se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, cosa que en Medio Oriente puede ir entre los 3 y los 4 o 5 años. Así que era un niñito, podría ser iniciando su nivel inicial a los 3, a los 4 años. Y después que lo destetó, lo llevó consigo a la casa de Jehová. Cuando sacrificaron el corderito, que era parte de la adoración, se encuentra por fin con Eliseo.
Y Eliseo, que recibía gente todo el tiempo, que iba y venía, imagínense, miles y miles de personas que venían, supongo que ni se acordó de quién era Ana. Y ella se presenta y le dice: oh Señor mío, pueden seguirlo ahí en sus Biblias, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico a Jehová también. Todos los días que viva será de Jehová. Y allí adoró a Jehová. Por si tienen alguna duda, ¿quién era el centro de la adoración de Ana? Jehová. Lo dijo suficientes veces como para que nos quede claro. Su hijo era un don de Dios. No era el ídolo de su vida. Ya vamos a volver a eso. Un hijo como un acto de adoración es distinto que tener un hijo como una realización personal. Mirá, ya está hablando inglés y va a ballet y va a patín. Y es mi orgullo, que está muy bien tener ese sano orgullo de padres, pero Ana no tenía un hijo para lucir, ella lo estaba preparando para otra cosa. Dice la señora White que cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de las oraciones diarias de ella. Todos los años le hacía ropita con sus propias manos, le tejía un manto y cuando subía a Silo a adorar con su marido, le entregaba al niño este recordatorio de amor. Y aquí recuerdo una anécdota muy simpática. En una clase de escuela sabática estaban coloreando los niños la figura de Samuel con el vestido que le había traído su mamá. Y mientras coloreaban, una maestra se acercó y así, sin ninguna intención, le preguntó: ¿y por qué estás coloreando de azul el vestido de Samuel? Yo creo que no esperaba ninguna respuesta a ella. Pero el niño levantó la cabeza y le dijo: es porque era un vestido de jean, porque le tiene que durar todo el año. Lo había pensado bien. Hay que usar un traje todo el año y que funcione. Se ve que a él le compraban jeans para que le durara. La mamá, Ana, tejía, yo creo que con un hilo más fuerte que la tela de jean. Eran incorruptibles los hilos de su tejido. Dice el final de esta cita que les estoy compartiendo: mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. Eso es lo que yo quiero para mis hijos y para mis nietos. Y sé que es lo que ustedes quieren también. Se lo reclamo todos los días. Mi trabajo como mamá en esta etapa de la vida, mis hijos todos están grandes, casados, ya no es estar corriendo detrás de ellos como lo hacía antes. Ahora mi tarea específica es orar. Poner un cerco protector alrededor de ellos a través de la oración. Esa es mi responsabilidad. Y seguir ofreciéndoles un ejemplo seguro a donde ellos puedan volver a pedir consejos si lo quieren. Pero no es mi tarea sobrevolar como un helicóptero. Mi tarea es orar. Nos abruma el mundo en que vivimos por la cantidad de problemas que hay alrededor, y hay quienes incluso deciden no tener hijos, tienen temor a la paternidad. Pero ¿saben qué? Nos trae paz, los que somos padres aquí, nos trae paz orar por nuestros hijos. Yo no tejo crochet, pero por hobby,
pero no tejo como tejía Ana, pero sí hago huerta, jardín, caminatas, mientras trabajo, mientras cocino, voy mandando mensajitos al cielo. Señor, en este momento mi hija está viajando, en este momento mi hijo tiene que presentar un proyecto en su trabajo. Todo el tiempo esas oraciones rodeándolos. Y le reclamo a Dios una promesa que seguramente ustedes conocen muy bien, Isaías 49:25. Tu pleito yo lo defenderé, dice Jehová, y yo salvaré a tus hijos. Reclamemos esa promesa porque es algo que Dios quiere darnos. Imagino a Elcana clamando junto a Ana. ¿Saben? La influencia paterna en la espiritualidad es tremenda. Lo repito, la influencia paterna es tremenda. Hay estadísticas que muestran cómo la permanencia en la iglesia es firme cuando hay una paternidad que acompaña el desarrollo espiritual. El doctor James Dobson, no sé si lo escucharon mencionar, un psicólogo cristiano de Estados Unidos, cuenta que su bisabuelo, el bisabuelo Dobson, todos los días caminaba en el fondo del campo de su casa, una colinita, la subía y la bajaba, y mientras hacía eso oraba y le pedía a Dios que hasta la 4ª generación, como dice la Biblia, que Dios los bendiga y que los tenga junto a su corazón, que sean salvos. Y una vez estaba orando y Dios impresionó su mente con la siguiente idea: ya no me lo pidas más, porque tu oración ha sido respondida y hasta la 4ª generación me pertenecerán. Después les toca seguir orando a las siguientes generaciones. Y sucedió, James Dobson es de 4ª generación, es la 4ª generación. Y él dice, no solo todos en mi familia son cristianos fuertes en la fe, sino que todos los hombres del clan Dobson somos pastores. Esto no es casualidad. Bueno, no tienen que ser pastores sus hijos, no estoy diciendo, por favor, nadie lo tome así. Lo que digo es, Dios escucha las oraciones por nuestros hijos, por nuestros nietos, los bisnietos, los tataranietos que ni vamos a conocer probablemente o en el cielo. Podemos orar. Eso es lo que podemos hacer. Primera de Samuel, capítulo 3 ahora. Capítulo 3. Samuel era un niño todavía. Dios lo llama 3 veces, pero dice el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por eso Samuel no reconoció quién lo llamaba e hizo lo que todo niño hace cuando no sabe lo que pasa. Se dirige al adulto de confianza. Y afortunadamente Elí lo redirige, lo redirecciona a Dios. Dice, no, Samuel, yo no te llamé. Responde porque Dios quiere hablarte. Los chicos nos hacen preguntas, a veces en la escuela, en la casa, a veces no preguntan, solo miran. Qué lindo sería si los redireccionáramos siempre a Dios. Samuel era algo así como nieto de Dios, pero necesitaba una experiencia personal con Él. Tenía que llegar a sentirse hijo de Dios. No es suficiente con papá, mamá, abuelos, no es suficiente que nosotros seamos hijos de Dios. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen que tener la experiencia personal. Es cierto que una manera poderosa de enseñarles a nuestros hijos es haciéndolo nosotros. Yo recuerdo a mi mamá arrodillada al lado de la cama en la mañana cuando me levantaba. Esa imagen la tengo, o recuerdo haberme dormido de noche
escuchando en el otro cuarto el murmullo de mis padres estudiando la lección. No era conversación, porque uno lee con otra voz, ¿sí? No tenemos la misma expresión cuando hablamos entre nosotros que cuando leemos. Y yo escuchaba, mi papá leía una pregunta, mi mamá leía el versículo, o al revés. Cosas que como niños nos van quedando y nos esculpen. Esta foto que no está buena, porque fue una foto rápida, sin iluminación, la tomó una mamá de un nene de 2 años. De pronto se hizo mucho silencio en la casa y ustedes saben que cuando un niño de 2 años hace silencio, estamos en un peligro, ¿no? Se está tomando un desodorante de ambiente, está poniendo algo en el baño, no sé. Y la mamá salió a buscarlo y de pronto lo ve arrodilladito sobre una alfombrita de oración que les habían regalado en la escuela sabática y que usaban todos los días. Y entonces se quedó en silencio, sacó su teléfono, le tomó una foto mientras el nene estaba murmurando algo que ella no alcanzó a escuchar. Pero al final dijo amén, en forma bien ruidosa. Se levantó, tomó su alfombra y ya, a hacer otra cosa. 2 años. Entonces, los modelos son fuertes y esa es una forma efectiva de enseñanza. Pero volvamos a Samuel. ¿Qué le dijo Dios esa noche? Capítulo 3. Le encargó la comunicación de un asunto muy delicado. Le tenía que decir a su mentor que él había sido negligente en la educación de sus hijos. ¿Se imaginan? ¡Qué responsabilidad! Capítulo 2 de Samuel, versículo 12. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En realidad lo conocían de oídas, pero no eran hijos de Dios. El mensaje que le tenía que dar Samuel a Elí, versículo 29, al final: ¿por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¡Wow! ¡Qué pregunta terrible! Fíjense, Ana, el centro de la adoración con el Hijo es Dios. Samuel, el reproche: ¿por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Cómo honramos más a nuestros hijos que a Dios? Sé que si yo les dejara hablar en este momento, dirían muchas cosas. Sé que están pensando que consentirlos es honrarlos más a Dios, más que a Dios. Hacerles creer que son especiales y que sus errores no cuentan tanto. Por eso vamos a pelear a la escuela, a los vecinos, todo, porque mi hijo no lo hizo con intención, no puede ser, ¿no? Pasando por alto las faltas de respeto, cerrando los ojos a aquello que hay que corregir ahora, que son ramitas, dice la señora White, mientras la rama es tierna, porque cuando son grandes y los queremos corregir, la rama se quiebra. Dejando de poner límites, queriendo ser amigos en lugar de padres. Pero nuestros hijos necesitan referentes seguros. Para gente insegura y que no sabe qué decisiones tomar, tienen a sus amigos. Pero los padres tenemos que ser padres. Y eso no significa ser rigurosos, desamorados, de ninguna manera. Hay una especie de asimetría, los padres y los hijos. Aunque a alguno no le guste, papá y mamá han sido puestos por Dios para guiar a los hijos. Son como las líneas de la ruta. Cuando vamos manejando en una noche oscura, llueve, se desdibuja el camino, ¿no anhelamos que el camino esté bien señalizado? Decimos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no tienen bien pintadas las líneas? Son límites, porque los límites nos protegen. Y eso es lo que tenemos que significar para nosotros, nosotros para nuestros hijos. Ser referentes seguros, saber poner límites.
Hay toda una tendencia actual de educar sin decir no. Deben haber escuchado. No digas no. De paso, la disciplina positiva es excelente, una excelente manera de educar, pero lleva mucho más tiempo. Cuando yo era chica, mi mamá me decía no y me mostraba la chancleta, voy a decir la verdad. Rapidito yo entendía que no. No estoy diciendo que esa sea la mejor manera de educar, ¿eh? No creo que sea necesaria la violencia física. Pero retirarles el no es retirarles la protección a nuestros hijos. Tienen que aprender que hay cosas que se pueden y otras que no. Dios fue muy claro en sus mandamientos, no dijo, es mejor para tu autoestima que te contentes con lo que tengas. No, dijo, no codicies. Punto. Y bueno, el enemigo nos quiere engañar de acuerdo a la época y a las modas. Hace muchos años atrás, en la época que mis padres eran niños, casi no los miraban, no los atendían. Los niños aprendían así, por migajas los que les enseñaban. Era así, el niño era considerado más una molestia. Pero ahora, eso es terrible, pero ahora estamos en el otro extremo, donde nuestros niños llegan a creer, pero por nuestra culpa, que son el centro del universo. Sucede esto. Una especie de endiosamiento, todo girando alrededor de un pequeño que rápidamente se convierte en un tirano porque descubre que con que grite y se empaque o lo que sea, él consigue lo que quiere. Leía hace poco en un periódico, nada que ver con religión, pero decían que los 5 errores más comunes de los padres de hoy es la falta de límites, el abandono de la autoridad, es decir, no, que la maestra lo corrija, que el director del club, o sea, yo no me voy a enemistar. La impaciencia, como no logro lo que quiero, digo, no, que haga lo que quiera el chico, o sea, impaciente, no tengo la paciencia de trabajar en su carácter. El sí fácil, porque claro, es más fácil dar todo, ay, que tenga lo que yo no tuve. Y el amiguismo. Quiero ser amigo de mi hijo en vez de padre. No vinimos a la iglesia porque la nena no se quería vestir. Sé que en esta fiestita de cumpleaños va a correr algo de alcohol, no sé, vaya a saber. Pero si le digo que no, se va a enojar conmigo. Miren con cuánta sagacidad el diablo nos hace creer que para que nuestros hijos sean creativos, exitosos y dueños de sí mismos, les tenemos que quitar los límites. Eso nos hace creer. Pero es justo lo opuesto. Porque un niño que entiende desde pequeño cuál es su lugar, esto también está probado por investigación, es más exitoso en su vida adulta. Tiene menos roces desagradables, sabe trabajar en equipo, sabe ser un buen ciudadano. Volviendo a Samuel, unos años más tarde, vamos a abrir el capítulo 8 de Samuel ahora. Capítulo 8. Ahora Samuel ha construido su propio hogar, él tiene hijos. ¿Habría aprendido algo de la triste historia de Elí? Dice Samuel 8 de los versículos 3 al 5 que por causa de la corrupción de los hijos de Samuel, el pueblo renegó del gobierno de Dios y exigió un rey igual que los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel eran corruptos, como los de Elí. Es casi increíble. La señora White dice que Samuel había tratado de inculcarles los preceptos de una vida pura y de servicio, pero que había sido débil en sostenerla. Él había tratado, pero había sido débil en sostenerlo.
Me pregunto, ¿por qué muchos hijos eligen el camino opuesto al que les enseñamos? ¿Cómo habría educado Samuel si él hubiera tenido otro modelo? ¿Cómo educarían ahora los hijos de Samuel a sus propios hijos? Y otra pregunta que me hago es, ¿cómo romper un círculo de malas influencias? ¿Y si mis padres no supieron educarme? ¿Y si mis abuelos fueron malos padres con mis padres? Yo no tengo todas las respuestas, pero sé que cuando hay una decisión que se pone en manos de Dios, el círculo vicioso se rompe. Josué 24:15. Josué le dijo al pueblo, decidan hoy ustedes lo que van a hacer, tomen una decisión, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Una decisión, tomar la decisión, yo no voy a repetir las historias. Y con la ayuda de Dios trabajar en eso. ¿Es una garantía? Ojalá lo fuera. ¿Recuerdan la oración de Manoa y su esposa cuando el ángel los vino a visitar? Lo que dijeron, te ruego que nos enseñes lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. ¿Les enseñó el ángel lo que tenían que hacer con Sansón o no? Sí. Es muy probable que ellos hayan hecho todo lo que les indicó el ángel. ¿Cómo le salió Sansón a Manoa y a su esposa? No ganaron más que para susto esos padres, ¿no? Un dolor de muelas fue constantemente. Yo me imagino, si hubieran tenido WhatsApp, un horror constante, ¿no? Las noticias que les llegaban de lo que hacía. Sin embargo, el final de la historia nos muestra un Sansón rendido a los pies de Dios y lo encontramos en la galería de la fe, junto con Samuel. Porque Dios escucha las oraciones de los padres. Y yo tengo una historia de un hombre que no conocí, pero que me mandó una cartita. Yo había escrito un artículo para la revista Adventista Mundial y él respondió escribiéndome una carta. Me dijo, yo soy un anciano, usted no me conoce, soy hijo de pioneros adventistas aquí en Argentina. Y fui un rebelde toda la vida. Fui un dolor de cabeza para mis padres. Ellos hicieron todo por mí, oraron, le rogaron a Dios por mí. Y ellos murieron en la angustia de que no me había entregado por completo al Señor. Pero en mi vejez conocí a Cristo realmente. Lo abracé con todo mi corazón y no sabe lo arrepentido que estoy de haber derrochado toda una vida lejos del camino que mis padres me quisieron enseñar. Pero ahora, me dijo, a mí me falta tengo poco tiempo de vida y no veo las horas de darles el susto de sus vidas a mis padres. No el susto, el asombro, porque yo los voy a salir a recibir en el cielo y ellos no van a estar esperándome, o capaz sí. Pero yo los voy a encontrar y todas las oraciones de mis padres, les voy a decir todas las rodillas gastadas, están aquí. Me gustó muchísimo, me animó la carta de este abuelito que creo que ya debe haber fallecido. Muchas veces no entendemos por qué educando bien, haciendo todo lo posible por nuestros hijos, los perdemos. No están perdidos para siempre. Tenemos que seguir orando y reclamando las promesas de Dios. Dice Segunda de Reyes 6:16, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, con el enemigo. Samuel fue educado como un acto de adoración y su vida fue un acto de adoración a Dios y de servicio. Pero no quiero romantizar la paternidad, es un trabajo de tiempo completo que pasa por una montaña rusa de situaciones. No existen padres perfectos,
No existen hijos perfectos. Todos somos seres caídos, pero amados por Dios. Entonces, no le temamos a la paternidad. Vamos a tratar de planificarla en lo posible. Dejarle a Dios los planes y ocuparnos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de nuestros vecinitos, de nuestros alumnos, con temor y temblor. Si Dios le confió a su propio hijo, a una pareja, María era súper inexperta, y José ya había tenido una experiencia como padre, pero se los dejó a personas terrenales. ¿Cuánto más no nos va a confiar también a nosotros, a nuestros hijos? Una familia que tiene la intención de educar a sus hijos para Dios y trabaja con ellos, que además tiene el apoyo de una escuela. Recién veíamos cómo cantan estos chiquitos, experiencias que van a llevar en su mente para toda la vida. Una escuela que apoye, una iglesia viva que tiene actividades, que propone capacitaciones para los padres, etc. Ese triángulo, si bien no es 100% seguro, hay mucha investigación que indica que la permanencia en la iglesia es mucho más fuerte. La permanencia en la fe es sólida cuando se combinan estos tres factores. Es como un triángulo de seguridad. No es infalible, pero es más seguro. ¿Nuestro mundo es un contexto difícil? Sí, pero Dios quiere la salvación de nuestros hijos. Y podemos reclamarle a Él estas hermosas promesas que ustedes pueden subrayar en sus Biblias. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tus renuevos, dice Isaías 44:3. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. Así dice Jehová: ciertamente será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49:25. ¿Confían en estas promesas? Confiemos en estas promesas y sigamos educando. No nos cansemos de la tarea que nos ha encomendado Dios. Los resultados, algunos los veremos aquí, otros los veremos allá. Que Dios los bendiga.